Hoy vamos a hablar sobre las finanzas personales y más que nada va enfocado para que podamos comprender de qué manera nos sirven esas finanzas y cómo las podemos administrar. Primero, ¿qué son las finanzas personales y por qué son esenciales? Yo creo que a lo largo de la vida ha avanzado el valor del dinero. Lo que era antes, hace quizá unos 20 años, ya no es lo mismo el día de hoy. Entonces, quizá, como dicen el meme, que me ha tocado verlo, donde mis papás a los 21 años ya tenían su casa, su carro, y yo a mis 21 años no puedo ni comprarme unos chetos. Yo creo que de esa manera es un ejemplo sobre nuestras finanzas que sí, quizá en aquellos entonces no era el mismo valor, es aún importante el saber administrar el dinero, que yo creo que quizá en aquel entonces nuestros papás puedan comprarse ciertas cosas por el hecho de que pues sabían de qué manera administrar su dinero. ¿Qué elementos debemos de comprender para poder entender un poquito más sobre las finanzas personales? Primero nos habla sobre el presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? El que yo pueda comprender cuánto dinero yo puedo llegar a gastar para evitar salirme pues como tal del presupuesto. Por poner un ejemplo, yo gano 2,000 pesos a la semana, entonces yo debo de comprender qué es lo que yo puedo gastar. Si gano 2,000 pesos a la semana, no puedo yo irme a cenar a la calle todas las noches. ¿Por qué? Porque mi presupuesto no me lo permite. Que es muy diferente a decir, bueno, yo gano 10,000 pesos a la semana, entonces mi presupuesto sí me permite que yo pueda todos los días salir a cenar. Entonces, de esto es lo que va más que nada el presupuesto. Por otra parte, la parte del ahorro es otro objetivo clave para que podamos cumplir nuestras metas. También puede llegar a aplicar, dependiendo de algunos casos, que creo que es importante que hablemos sobre esto, que hay que comprender sobre el ahorro por parte de la jubilación, que a veces nuestros papás nos pueden llegar a decir, oye, ponte a pensar en tu futuro, tu generación no le va a tocar jubilación, entonces, ¿qué es lo que haces? Pues ponte a ahorrar desde ahorita. ¿Para qué? Para que cuando ya cumplas tú con tu edad, que te vayas a jubilar, pues ya tú puedas percibir algún tipo de pensión para que no puedas quedar desamparada. Es un buen hábito que nos puede llegar a servir. ¿Por qué? Porque a veces el que tú ahorres te puede llegar a salvar de algún mal paso, quizá algún accidente, algún error que haya que arreglar, pues el que tú tengas ahorrado te puede llegar a servir. O también para algún futuro, bueno, yo quiero estudiar, me quiero comprar un carro, una casa, el que yo pueda ahorrar desde ahorita me va a servir. Por parte de las inversiones, yo creo que actualmente, como estamos en un mundo más globalizado, podemos tener un poquito más de acceso a qué podemos invertir y conocer más sobre este mundo. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras en las cuales podemos hacer que nuestro dinero de alguna manera pueda llegar a crecer. ¿Cómo podemos llegar a invertir? En la bolsa de valores, bienes raíces, en fondos de inversión, etcétera. Un ejemplo de esto puede ser a lo mejor los CETES. ¿Qué son los CETES? Es un organismo por parte del gobierno que te dice, ¿sabes qué? Tus ahorros me los puedes dar a mí y yo te los voy a cuidar. Quizá me los vas a dejar a mí 6 meses aquí conmigo y yo los voy a utilizar. ¿Por qué? Porque los voy a llegar a ocupar. El gobierno los ocupa. En esos 6 meses que tú me los pidas de vuelta, yo te los voy a regresar y por tu gratitud, por así decirlo, te voy a dar un porcentaje extra por haberme tú prestado ese dinero. Quizá te doy un 10% de lo que tú me diste, entonces pues te voy a dar 10,000, sí, no, perdón, 10,000 con, no, 11,000 pesos por lo que tú me estás generando. Entonces ya son 1,000 pesos más que yo los tenía guardados y de alguna manera pudieron crecer un poquito más. De esa manera nos puede hablar la inversión. Por parte de los ingresos, es saber cuánto yo puedo llegar a recibir, ya sea por medio de mi trabajo, por algún negocio propio o alguna inversión. Aquí cada ingreso va a variar. Quizá mis ingresos no son iguales a los ingresos que tiene mi papá. ¿Por qué? Porque bueno, mi papá es una persona que lleva más de 20 años trabajando, tiene ya su título, tiene cursos, certificaciones y pues en su trabajo le van a dar un poquito más
o mucho más de lo que yo puedo llegar a recibir siendo una recién egresada o algún estudiante en búsqueda de prácticas no curriculares. Entonces, ¿qué es lo que nos comenta aquí? Saber cuáles son mis fuentes de ingresos. Yo tengo un trabajo donde voy 6 días a la semana y hago 8 horas y pues por esas horas trabajadas yo recibo un salario, que es mi ingreso. También puede ser otro caso que yo diga, ¿sabes qué? Yo voy 2 veces a la semana a mi negocio propio, hago 10 horas, es un trabajo que es un poquito más pesado, pero pues al final del día también tengo algún tipo de ingreso. Entonces puede llegar a pasar el caso donde yo tenga mi trabajo normal y tenga un ingreso, pero hay un ingreso más alto con mi compañero que él tiene un negocio donde solo va 2 días, 10 horas y recibe más. ¿Por qué? Porque ya va a depender mucho de cada situación. O puede ser al revés, yo tengo mi trabajo 8 días a las 8 horas diarias y recibo más ingresos que mi compañero que tiene su negocio que va 2 días a la semana con 10 horas. Sobre los gastos, ¿qué son los gastos? Pues lo que el ingreso me da, el gasto me lo quita. Es el comprender mis necesidades. ¿Qué es una necesidad? ¿Sabes qué? Algo que yo necesito para subsistir, alimento, calzado, salud, etcétera. O deseos, que puede ser pues alguna cenita a algún lado, algún viaje, entre otras cosas. Aquí, ¿qué es lo que nos comenta? Que podamos identificar cuáles son los gastos, que son los gastos fijos, que en este caso pueden ser la renta, los recibos, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que mes con mes me van a estar cobrando esa cantidad de dinero. También existen los gastos que son variables. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues yo voy a comprar un cereal esta vez y va a ser variable. ¿Por qué? Porque voy a gastar esta vez, pero quizá dentro de 3, 4 meses lo voy a volver a comprar. Eso puede ser un gasto variable que no siempre lo voy a tener que comprar yo. Sobre la administración de las deudas, nos pide mucho también que para nuestras finanzas sepamos administrar las deudas. Hay diferentes medios que te pueden llegar a prestar dinero, hay personas que te prestan dinero y te cobran intereses, hay instituciones que te prestan dinero y te cobran intereses, existen las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se nos pide mucho por parte de nuestra salud financiera? El que podamos comprender cuáles son las deudas y evitar que yo me pueda encharcar. ¿Por qué? Porque suponiendo yo tengo mi tarjeta de crédito y malamente a veces llegamos a creer, ay, como no es dinero que yo veo, pues no existe, es dinero gratis, dinero ilimitado. Y no, no siempre es así, porque lo malo de las tarjetas de crédito es que sí, yo te presto, jiji, jaja, qué padre, pero no me pagas y te voy a cobrar lo doble. Eso tampoco pues es justo. Entonces, evitar que yo me vaya a encharcar con alguna deuda. Por parte de la planificación financiera, aquí que puede llegar a aplicar, que yo voy a cuidar mi futuro. Como nosotros adolescentes o jóvenes recién egresados, ¿qué puede llegar a aplicar? Bueno, pues sabes qué, voy a comprar un seguro para mis hijos. Los papás pueden llegar a pensar eso. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver casos donde nace el hijo, tiene 5 años y los papás compran un seguro o abren una cuenta. ¿Para qué? Para irle metiendo dinero a esa cuenta, que pase el tiempo y ya a los 20, 21 años ya se junta una buena cantidad de dinero. Ese dinero, ¿para qué lo usan? No, pues yo quiero que mi hijo estudie en la mejor universidad, que se vaya de intercambio, que tenga diplomados, que tenga certificaciones, que tenga cursos y por eso mismo yo junté anteriormente ese dinero. Ya me planifiqué en base a mis finanzas y ese dinero yo lo tengo ya contemplado para que se pueda usar en tal monto, en tal lado. Eso es lo que puede llegar a aplicar como una planificación financiera. O también, ¿qué más puede llegar a hacer? ¿Sabes qué? Pues lo que nos pasa ahorita a todos, decir, yo ya no me voy a jubilar, entonces no voy a alcanzar que me den mi pensión. ¿Qué hago? Pues yo por fuera contrato un seguro, le estoy pagando el seguro para que ya cuando ya cumpla el tiempo de retirarme, pues ya pueda yo percibir ese dinero. Ya lo planifiqué y pues de tal manera mi, mi, mi futuro, ya siendo una persona retirada, no se vea pues dañado o que yo voy a tener alguna necesidad, entre otras cosas. Porque es importante que entendamos las finanzas.
Primero, para tener una seguridad financiera. Bueno, pues ya sé yo cuánto es lo que estoy gastando, cuáles son mis ingresos, cuánto gasto yo en eso, y de esa manera puedo tener yo mi vida de tal manera, pues, segura. Bueno, ocurrió un accidente en mi casa, se rompió la taza del baño, pero pues como yo tengo una seguridad financiera, ya sé que debe tener un colchoncito para ese tipo de riesgos. ¿Qué hago? Pues agarro ese dinero que yo ya había juntado y lo pago, que es muy diferente a que, ay, se me dañó la taza del baño, no tengo cómo pagarlo, pues, ¿qué voy a hacer? Otro punto importante es la libertad financiera, el que yo pueda comprender qué es lo que yo pueda llegar a gastar, qué es lo que me ayuda a hacer. Bueno, bueno, ya sé yo que tengo mi libertad financiera, que tengo mis ingresos, que son tantos, y pues yo sé que me va bien. Quizás no vivo una vida de rey, pero pues duermo tranquila. Entonces ya tengo yo más tiempo, me puedo ir a correr, me puedo meter al gimnasio, ya no estoy tan presionada en decir ocupo dinero, ocupo dinero, ocupo dinero. Otro punto importante en base a las finanzas es que no hay tanto estrés. Ya sé yo que tengo mis gastos, pero no son gastos que me sobrepasen. No tengo deudas muy grandes, entre otras cosas, pues yo estoy tranquila, no estoy estresada pensando cómo le voy a hacer, existen los intereses, me van a cobrar mucho, entre otras cosas. Por último, el que yo tenga en cuenta mis finanzas personales me ayuda para cumplir mis metas. Quizá yo tengo de meta en los próximos 5 años comprarme una casa. Bueno, pues yo como tengo mis finanzas administradas, ya sé cuánto yo genero al mes, esa parte de mis ingresos lo voy a apartar para ahorrarlo y de esa manera ya en los 5 años poder comprar mi casa. ¿Qué factores importantes existen acerca de las finanzas personales? Primero está la disciplina. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues yo sé que gano 2,000 pesos a la semana y me quiero comprar un iPhone. Obviamente no me puedo yo comprar un iPhone porque sale de mi presupuesto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me aguanto, me aguanto, me aguanto y digo, bueno, ahorita no puedo, me siento mal, pero pues ni modo, es lo que toca. Ya más adelante me lo voy a poder comprar, que es muy diferente a que yo digo, ay, me vale, voy y me lo compro y me voy a encharcar. Me voy a tener deudas, voy a tener que pedir prestado, entre otras cosas, y ya es una dificultad. También que hay que entender sobre las finanzas personales, la educación financiera, saber cómo puedo yo manejar el dinero, el que yo pueda entender en qué sí lo puedo gastar y en qué no lo puedo gastar. ¿Por qué? Porque a veces se mencionan los gastos hormigas y la mayoría ni siquiera sabe qué es eso. Que un gasto hormiga es algo que todos hacemos diario. El comprar café en Starbucks es un gasto hormiga. El que yo compre papitas todos los días es un gasto hormiga. Que quieran o no, a la larga nos terminan afectando. ¿Qué también es importante para saber sobre nuestras decisiones? El que cuando yo tomo una decisión esté informado. Yo tengo dos opciones para invertir. O invierto en mis CETES o invierto en el negocio de mi amigo que vende tenis. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tengo dos opciones. Debo de ver qué es lo que me conviene más. ¿Qué me va a dar más ganancias? ¿Cuál se va a tardar más tiempo en darme resultados para al final yo poder tomar una decisión? No decir, no, pues me voy con mi amigo, al cabo es mi amigo y yo le echo la mano. De eso no sirve de nada. ¿Por qué? Porque pues yo me voy con mi amigo, le ayudo, pero a la mera hora esa decisión no la tomé bien y yo termino perdiendo, no gano nada. Entonces, pues es importante que sepamos tomar una decisión y analizar bien las causas de esta. El cuarto, ¿qué nos comenta? La adaptabilidad. ¿Por qué es importante hablar sobre la adaptabilidad? Porque puede llegar a pasar, que yo creo que a alguien le ha llegado a pasar, donde, ¿sabes qué? Estoy en un trabajo bueno, estoy tranquila, me pagan 20,000 pesos mensuales, pues gano bien, o sea, estoy bien. No ocupo pues mucho dinero, no tengo tantos gastos, yo tengo ahí mi dinero, mi colchoncito guardado, etcétera. Después, a la larga, pasa el tiempo y me corren de mi trabajo. Ya no tengo yo ese trabajo donde me pagaban 20,000 pesos. Tengo que buscar otro trabajo y en el otro trabajo me dicen, sí, aquí te podemos contratar, pero aquí la paga es de 10,000 pesos mensuales. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Pues está bien, me quedo ahí. Al cabo, yo conozco mis finanzas, conozco mis gastos, mis ingresos y yo sé que debo tener una disciplina. Antes, cuando yo ganaba 20,000 pesos, salía todos los fines a los antros. Bueno, ahora como gano de 10,000 pesos, hay que reducir un poquito mi presupuesto. Quizá ya no voy a poder salir durante un tiempo en lo que encuentro un trabajo mejor,
pero pues como yo tengo una adaptabilidad, puedo tomar ese ingreso y lo puedo hacer que se ajuste a mi presupuesto, es lo que nos comenta. Por parte del presupuesto, hay que saber cómo crear un presupuesto para poderlo limitar. ¿Esto a qué se refiere? Primero hay que identificar todos los ingresos, saber cuánto yo obtengo yo al mes para saber qué es lo que yo voy a poder usar. Después que yo tenga mis ingresos, clasifico los gastos, gastos fijos, gastos variables. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Un límite. Saber que si gasto yo más de 5,000 pesos por semana, pero yo gano 2,000 a la semana, no está bien. Las cuentas no están cuadrando. De hecho, hay aplicaciones como puede ser BBVA, donde te comenta, ¿sabes qué? Están dos líneas. Esta línea verde son tus ingresos y esta línea roja pues son tus gastos. Y a veces la línea roja, que son los gastos, está muy por enfrente de la línea de los ingresos, que no es lo correcto. No podemos gastar más de lo que nos pagan a nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor termino yo encharcado con tarjetas de crédito, con deudas, con préstamos, entre otras cosas. Por parte de los ahorros, esto que es lo que nos comenta que hay que tener un colchoncito. Si hay algún accidente, que puede ser un fondo de emergencia o un objetivo a largo plazo, como la jubilación, alguna educación, etcétera, pues yo tengo al menos mi ahorro. Si yo gano 10,000 pesos al mes, esos 2,000 pesos mensuales los voy a guardar para tener un colchoncito. Por parte de las inversiones, es cómo hacer crecer mi dinero sin tenerlo que mover como tal. ¿Por qué? Porque va a estar ahí fijo durante un tiempo, pero al final del cuenta va a terminar creciendo. ¿Cómo puede llegar a hacer esto? Pues que yo tome acciones o que compre acciones, que yo meta fondos de inversión, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque donde yo dé mi dinero, en algún punto me lo va a tener que remunerar y me dan algún porcentaje un poquito más alto, tasa de interés, etcétera. Por parte de los ingresos, hay que percibir qué ingresos tenemos y cuáles son los tipos que pueden llegar a existir. Están los ingresos activos, que son los que se generan dinero. Quizá puede ser alguna renta de una propiedad, alguna inversión que yo tenga, eso es un activo. O también los ingresos por trabajo, cuando yo haga mis horas a la semana, a la quincena, al mes, lo que me pagan. Por parte de los gastos, como ya lo mencionamos, son gastos fijos y gastos variables. Los fijos son los que no se van a mover, que siempre mes con mes ahí van a estar. Para administrar las deudas, ¿qué hay que saber? Hay que saber primero que hay que apartar para los gastos fijos. Si yo tengo una deuda de mi celular que yo saqué y por estar pagando el celular no voy a pagar el agua, ¿qué va a pasar? Pues que me van a cortar el agua, que no es lo correcto. Que lo correcto, pagar mis gastos fijos y ahora sí, checar cuál es la deuda que yo tengo más alta, cuál es el interés más alto para evitar que los intereses vayan subiendo con el lapso del tiempo. También, ¿qué más hay que hacer? Eh, Saber que no puedo gastar más de lo que yo gano. No me voy a echar un préstamo de 250,000 pesos si yo gano aproximadamente 100,000 pesos al año. ¿Por qué? Porque obviamente nunca voy a terminar de pagarlo, me va a tardar muchísimo tiempo para poder liquidar esa deuda. Por parte de la planificación financiera, ¿qué es? Hay que saber qué metas tengo yo y de qué maneras puedo llegar a lograr. Oye, ¿sabes qué? Mi meta es hacer una segunda carrera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues establecer una meta clara. No voy a decir, ay, yo para el otro año ya quiero estar estudiando. ¿Por qué? Porque quizá no puede ser una meta muy alcanzable. ¿Por qué? Porque pues tengo que juntar para mi educación, para mi cuota interna, para mi cuota de rectoría, etcétera, etcétera. Hay que tener un poquito más de metas que sean un poquito alcanzables. Decir, pues sí, quiero estudiar, pero yo sé que no lo voy a poder hacer en este año. Quizá en el próximo año o en los próximos 2 años, etcétera. También hay que hacer un plan de acción. En ese plan de acción, yo digo, bueno, voy a estimar esto de mis ahorros, voy a invertir en sus ahorros tanto para que ese dinero se pueda mover y pues que haya un poquito más de movimiento de dinero en esa cuenta que yo quiero juntar. También, ¿qué más puede llegar a pasar? Que ajustar el plan. Decir, bueno, yo le estaba metiendo 2,000 pesos al mes,
para mis estudios, pero pues ya no estoy ganando tanto dinero, ahora gano un poquito menos. Ya no le voy a meter 1,000 pesos, digo 2,000 pesos, ahora le meto 1,000 pesos. ¿Para qué? Pues para yo poderme ajustar según a las circunstancias donde yo estoy viviendo actualmente. Por parte de la conclusión, es muy importante que sepamos sobre la seguridad que hay que tener en base a las finanzas personales. ¿Por qué? Porque yo creo que actualmente se nos metió mucho la idea sobre el consumismo. ¿Por qué? Porque existen plataformas donde nos obligan a comprar ciertas cosas por presión social, como a lo mejor los labiales Dior, las botellas de Dom Perignon, que son un poquito gastos que nos salen del presupuesto, pero con el fin de querer tener algún estatus, por así decirlo, se sale de las finanzas saludables. Entonces yo creo que me ha servido esta presentación para comprender un poquito más sobre mis finanzas y hacer conciencia a que debo invertir más en mi futuro, como puede ser la jubilación, como puede ser a lo mejor algún estudio, algún seguro contra riesgos, etcétera, etcétera. Se muestra también las referencias sobre las diferentes informaciones donde se obtuvo la información, eh, de cómo organizar las finanzas, qué son las finanzas, entre otras cosas. Gracias a todos por su atención. Espero que les haya servido de ayuda este video.